Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él a todas partes. En el África ecuatorial, lejos de las farmacias y los hospitales, una mujer falleció mientras daba a luz, dejando tras sí una afligida hija de 2 años y una bebé prematura en peligro de sucumbir ante el frío de la noche. Sin incubadora ni electricidad y con muy pocos suministros, la vida de la recién nacida corría peligro. Un ayudante llenó una bolsa plástica con agua caliente para mantener el calor que la bebé necesitaba con toda urgencia. Pero de repente la bolsa estalló, y era la última que había en la aldea. Una misionera médica de Irlanda del Norte, que estaba de visita, la doctora Ellen Rosberg, les pidió a los huérfanos que oraran por aquella situación. Pero una niña de 10 años, llena de fe, llamada Ruth, pareció ir demasiado lejos. «Señor, por favor envíanos una bolsa de agua caliente», suplicó la pequeña. Y agregó: «Mañana no va a servir de nada, Dios mío, porque la bebé va a estar muerta, así que, por favor, envíala esta tarde». Como si aquella petición no fuera lo suficientemente audaz, añadió: «Y mientras lo haces, ¿podrías enviar, por favor, una muñequita para que la pequeña sepa que es verdad que tú la amas?» La doctora Rosberg recuerda: «Eso me hizo reaccionar. ¿Sinceramente podía responder con un amén a esa oración? En realidad, yo no creía», dice ella,
que Dios pudiera hacer aquello. Sí, sabía que lo puede hacer todo, la Biblia lo dice, pero hay límites, ¿no es cierto? La única esperanza de conseguir una bolsa de agua era que le enviaran un paquete desde su país, pero ella nunca había recibido ninguno en los casi 4 años que había vivido allí. De todas formas, cavilaba ella, si a alguien se le ocurría mandar un paquete, ¿quién va a querer poner dentro una bolsa de agua caliente? Estoy en el Ecuador. Un par de horas más tarde, llegó un auto y dejó un paquete de 10 kilos. Los huérfanos ayudaron a abrirlo y a clasificar el contenido. Algo de ropa para ellos, vendas para los pacientes de lepra y algo de comida. Ah, y también esto. Cuando volví a meter la mano, dijo la doctora, sentí. ¿Será cierto? Sujeté aquello y lo saqué. Sí, una bolsa de agua caliente, dijo la doctora Rosberg. Lloré. No le había pedido a Dios que la enviara. En realidad no creía que pudiera hacerlo. Ante aquello, la pequeña Ruth dio un paso al frente. ¡Sí! Dios envió la bolsa. También debe haber enviado la muñequita, exclamó. Metió las manos entre todas las cosas que había en el paquete y la encontró en el fondo. Una muñeca con un vestido hermoso. Entonces Ruth preguntó, ¿puedo ir contigo, Mommy, para darle esta muñequita a la pequeña y que ella sepa que Jesús la ama en verdad? Aquel paquete había sido preparado 5 meses antes por la antigua maestra de escuela dominical de la doctora Rosberg. Aquella líder, sintiéndose guiada por Dios, había puesto allí la bolsa de agua caliente y una niña contribuyó regalando la muñeca. Y aquel paquete, el único que llegó en todo ese tiempo, fue entregado el mismo día en que Ruth oró, para pedirlo con su fe de niña. ¿Un simple giro del destino? No, hermanos. Realmente este fue un milagro que hizo nuestro Dios. Eso es muy importante que el día de hoy nosotros recordemos. Lo que vamos a ver aquí, hermanos, es la demostración de la autoridad de nuestro Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas. Dios tiene autoridad para ello. Tan solo basta que Él lo mande para que ocurran. Y es lo que vamos nosotros, les digo, a analizar el día de hoy. Muy rápidamente lo vamos a hacer, por supuesto. Y les digo, vamos a puntualizar en 3 cosas. La autoridad de Jesús al enseñar, la autoridad de Jesús sobre los demonios y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Así que dice Marcos 1:21, dice, y entrando en Capernaum. Capernaum, hermanos, literalmente significa la aldea de Nahum o el pueblo de Nahum. No se sabe si realmente tiene que ver algo con el profeta Nahum. Algunas tradiciones antiguas dicen que sí, otros lo niegan rotundamente. Lo que sí estamos seguros es que Capernaum significa ciudad de Nahum, o sea, el nombre significa eso. ¿De cuál Nahum? Pues no lo sabemos. Esta ciudad estaba a las orillas del mar de Galilea. Si usted, por ejemplo, lo busca actualmente o busca un mapa, a las orillas, hermanos, ahí está el mar de Galilea y justo ahí en la ribera o a las orillas está Capernaum. En Capernaum había una guarnición de soldados porque se lee en las escrituras que había un centurión que estaba sirviendo a Herodes Antipas, que era el rey de toda esa región de Galilea. De Capernaum también, hermanos, era Mateo o Leví. Él estaba de hecho trabajando porque ahí había una aduana donde se cobraban los impuestos. Mientras él trabajaba, el Señor se acerca a él y le dice, sígueme. Y él, dejándolo todo, sigue al Señor. Era también el hogar de Pedro y de Andrés. ¿Cómo lo sabemos? Dice ahí versículo 29, ¿no? Marcos 1:29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿Y dónde estaban ellos? ¿En qué región estaba Jesús? Verso 21, entrando en Capernaum. Entonces, ¿de dónde era Simón y Andrés? De Capernaum. Ellos eran de allí, hermanos. De hecho, la suegra también pues vivía ahí, ¿no? En esta ciudad Jesús realizó muchos milagros, predicó muchos sermones. No vamos a buscar pues los versículos, hermanos, pero tómenlo en cuenta. Como algunos dicen que este fue el cuartel general de Jesús en su ministerio de Galilea.
Era tan familiar para Jesús estar en Capernaum que los evangelistas usan a veces la expresión estar en casa, o estaba en su ciudad. Y de hecho, ese estar en casa también significa que alguna persona le prestaba una casa para que cumpliera con sus ministerios y con la realización de los milagros y ayudas que hacía al pueblo. Entonces, es muy importante esta ciudad de Capernaum, hermanos. Jesús entró a esta ciudad. Por lo menos en el Evangelio de Marcos es la primera vez que se dice que Jesús hizo esto. Versículo 21 sigue diciendo, y los días de reposo está en plural, significa que entonces Jesús esto lo hizo muy constantemente. Este solo es uno de esos días. Lo que ahorita Marcos nos va a contar es uno de los tantos días que Jesús hizo eso. Según Lucas 4 dice que esta era la costumbre de Jesús, entrar en las sinagogas. ¿Recuerda usted que Jesús fue un judío, hermanos, obediente, un judío ejemplar? Y los judíos, ¿qué hacían? Pues iban a las sinagogas los días sábados. Y Jesús, como cualquier judío, hizo también eso. Fue a las sinagogas. Ahora, ¿qué eran las sinagogas? Como es la primera vez que lo vamos a ver aquí en Marcos, es necesario que rápidamente expliquemos, ¿no? Las sinagogas, hermanos, en hebreo es moed. Esta palabra, moed, significa lugar de reunión. Ellos decían eso, vamos al moed, vamos al lugar de reunión. Eso significa la palabra sinagoga. Y literalmente, hermanos, era un lugar de reunión, de lectura, de estudio de la Torá, especialmente, pero también se extendía a todo el Antiguo Testamento. El origen de las sinagogas es desconocido, no se sabe, aunque algunos creen que fue fundada por el profeta Ezequiel y otros pues piensan que por el profeta, por Esdras, por el escriba Esdras. No se sabe con certeza cuál fue el origen de las sinagogas. Solo sabemos que aparecieron después de que Israel es llevada cautiva a Babilonia. Una vez que los judíos son sacados de la Tierra Santa, hermanos, y llevados a países extranjeros como Babilonia y Siria, Persia, etc., ellos están lejos de su templo. No pueden volver allí, están cautivos. Por lo tanto, una manera de ellos preservar su cultura, preservar las enseñanzas de Dios y no olvidarlas, fue el fundar lugares donde ellos pudieran reunirse y hacer lecturas constantes de la palabra del Señor que ellos tenían. Entonces la sinagoga surge como eso, como una respuesta a la lejanía que ellos tienen de la Tierra Santa y la necesidad de estudiar, de meditar las Escrituras para no olvidarlas. Se dice que en tiempos del Señor Jesucristo, el culto en la sinagoga no era muy diferente a lo que hacemos nosotros cada domingo. Déjenme decirles un poquito lo que se hacía. En primer lugar, hermanos, se necesitaba un minyan para fundar una sinagoga, es decir, 10 judíos, aunque se dice que en la antigüedad eran 16. Bueno, el caso es ese, que entre 10 y 16 judíos se necesitaban para fundar una sinagoga. Una vez que había un minyan, entonces se realizaban el culto ahí en la sinagoga. Los demás días, a excepción del sábado, los demás días las sinagogas servían para preparar a los niños pequeños en la ley del Señor. También fungían como tribunales donde se juzgaba a los rebeldes. Cuando Jesús les anticipa a sus discípulos, van a ser perseguidos, Él les dice, los llevarán a las sinagogas y allí los van a azotar, porque la sinagoga servía también para eso, como tribunales y para tratar cualquier asunto diverso civil. Los sábados, les digo, funcionaban realmente como lugares de reunión. El culto tenía 5 partes aproximadamente, y las más importantes eran estas, las que yo les voy a decir, no les voy a describir todo. Pero por ejemplo, había algo que los judíos llaman un parashá. Un parashá era una lectura de la Torá. Se dice que cada 3 años los judíos debían leer toda la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces cada 3 años ellos le tenían que dar la vuelta a la Torá. Por lo tanto, cada sábado se escogía una porción en específico para hacer el parashá o la lectura de la Torá. Después de eso, hermanos,
había un haftará. El haftará, hermanos, era la lectura de los profetas. Entonces no solo se leía la Torá, también leían a los profetas. Parece que esta lectura era más libre. Mientras que la lectura de la Torá era algo que ya estaba allí, te toca leer esta porción. En la lectura de los profetas se le daba la libertad a la persona elegida por el principal de la sinagoga. Alguien era elegido para leer algún profeta. Podía ser Isaías, Jeremías, etc. En ese sentido, usted debe recordar que en Lucas 4 dice que cuando Jesús entra a la sinagoga, el principal de la sinagoga escoge a Jesús para que haga precisamente esta lectura del Parashá, es decir, la lectura de los profetas. Y Jesús, hermanos, abre el rollo y lee Isaías 61, porque él escogió leer eso. Después de la lectura de los profetas, se hacía un derashá. El derashá, hermanos, era ya una reflexión, una exhortación. Entonces, después de haber leído, estas eran puras lecturas las que hemos mencionado. Después de leer, se hacía como un estudio bíblico, donde se explicaba pues la porción que se leía. Normalmente el lector, les digo, era escogido, no tenía que ser sacerdote. Esa era la gran diferencia en las sinagogas. En el templo, ¿quiénes servían? Los sacerdotes y la familia de Aarón. Pero en las sinagogas, ¿quién podía servir? Cualquier judío prominente, cualquier judío ejemplar, cualquier judío obediente a la ley, era escogido por el principal de la sinagoga para leer o para hacer el derashá, que era la reflexión. Hacer esto era un gran privilegio, hermanos. De hecho, déjenme decirles, esto no lo tengo creo que olvidar, mencionar. Cuando te tocaba a ti hacer la lectura, hermanos, y creo que esto debe motivarnos a nosotros a leer mejor, pero el que venía aquí a hacer la lectura nada más de la Torá o de los profetas, dice que debía hacerla bien. Si se equivocaba en una palabra, dice que lo bajaban luego y se subía otro a leer bien. Entonces ellos tenían que leer exactamente, hermanos, las palabras, porque era la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ellos hacían esto. La persona que le tocaba explicar se sentaba en una silla especial, no lo hacía de pie. De pie se hacían las lecturas y las explicaciones se hacían sentados. Esta silla especial era conocida como la cátedra de Moisés, algo que Jesús más adelante hace referencia a ella, que los fariseos se sentaban ahí, dice, en la cátedra de Moisés, y en lugar de enseñar a Moisés enseñaban sus costumbres, ¿no? Entonces, esto es lo que hacía, hermanos, normalmente se hacía en las sinagogas. Jesús dice aquí, 1:21, entrando en Capernaum, los días de reposo, esto lo hacía de manera continua, dice que él le tocó enseñar ese día. Como sabemos, hermanos, Jesús se convirtió en un judío muy respetable, de tal manera que vemos en los evangelios que no una vez, sino muchas veces, le dio el principal de la sinagoga este privilegio, tanto de leer como de explicar. Se lo dio varias veces. Y aquí en el versículo que estamos leyendo en el 21, dice que ese día de reposo, ese sábado, a Jesús le tocó dar el estudio bíblico, ¿sí? En la sinagoga. Versículo 22. ¿Qué pasó después de que él terminó su enseñanza? Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Jesús, hermanos, era diferente a todas las escuchadas por los congregantes judíos. Ellos quisieron compararlo con alguien, pero no encontraron a nadie. Ellos dijeron, wow, ¿cómo predica Jesús? ¿Qué enseñanza es esta? ¿Qué doctrina es esta? Marcos usa la palabra ekplesó. Ekplesó es que se admiraban. Significa quedar impactado, quedar grandemente sorprendido, admirado, perturbado, con la boca abierta, sin poder creerlo, atónito, etc. Su enseñanza, hermanos, no era como la de los escribas, y Marcos lo señala. ¿Cuál era la diferencia entre los escribas y él? Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra aquí importante es esa, autoridad. Ahora, es bueno que entonces nosotros respondamos la pregunta, ¿por qué la enseñanza de Jesús tenía autoridad y la de los escribas no? ¿Por qué? Y déjeme darle dos razones que yo observo. La primera, hermanos, es muy obvia, aunque poderosa. Y es porque Jesús no era como ningún otro hombre. Él era Dios. Es decir, que él al hablar, realmente sus palabras eran palabra de Dios. Esto no se puede decir de ningún hombre.
Nosotros cuando hablamos no son palabras de Dios, a menos que estemos leyendo la Biblia. Pero si no estamos leyendo la Biblia, hermanos, nuestras palabras sencillamente son palabras de hombres. Escuchar hablar a Jesús era escuchar hablar a Dios mismo. De hecho, podemos atrevernos a decir que en la vida y ministerio de Jesús, Dios habló más que en cualquier otro lugar. Las palabras, hermanos, que Jesús dijo allí, imagínense, tuvieron a Dios hablando durante 3 años. 3 años seguidos, hablando, enseñando, exhortando, etc. Las palabras de Jesús partían los corazones endurecidos, penetraban en los corazones humanos, eran llenas de poder. Dice Jeremías 23:29 que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que parte las piedras. Y aquí las piedras son figura de los corazones. Los profetas fueron intermediarios entre Dios y el pueblo. El profeta era como un filtro, hermanos. Dios estaba aquí, el profeta estaba en medio y el pueblo allí. Entonces Dios hablaba, le hablaba al profeta y el profeta hablaba al pueblo. Pero con Jesús no había intermediarios. Jesús era Dios mismo. No necesitó profetas. Él mismo hablaba, hermanos, como la palabra de Dios. Así que por eso su doctrina era con autoridad o su enseñanza era como la de ningún otro. Pero déjeme darle una segunda razón. Los fariseos y maestros de aquellos tiempos que escuchaban los judíos se habían alejado mucho de las Escrituras. Y déjeme darles algunos ejemplos. Vamos a Marcos 7:6. Marcos 7:6. Dice así: respondiendo él les dijo, hipócritas. Está hablando con los fariseos, con los que decían que saben mucho de la ley. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los judíos, hermanos, no solo leían la Torá. Y aquí viene lo triste de esos tiempos. Aquellos que se decían maestros, rabinos, fariseos, escribas, estos hombres, hermanos, es muy importante que usted entienda esto. Para el tiempo de Jesús, ellos no solo enseñaban la Torá, ellos enseñaban algo que después se conoció como el Mishnah. ¿Qué era el Mishnah? El Mishnah, hermanos, dicen los judíos esto, ellos creen esto. Ellos dicen, bueno, Dios le reveló a Moisés muchas cosas. Y esas cosas las escribió en la Torá. Pero hay otras cosas que Moisés enseñó hablando. Y que las transmitió a sus hijos. Y a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Esta tradición se llama la tradición oral o la Torá oral. La Torá oral se llama Mishnah. ¿Y qué es el Mishnah? Es la recolección de todas las enseñanzas orales de Moisés, de los profetas, de los maestros, o por lo menos los judíos creen que es eso. ¿Por qué se escribió? Bueno, los judíos pensaban que se debía transmitir de generación en generación, pero al hacerlo podía olvidarse. Entonces, para no olvidarlo, lo escribieron. Entonces el Mishnah son los comentarios de la Torá. Más adelante los judíos no se detuvieron allí, porque la Mishnah comentaba varias cosas de la Torá, pero aún como que faltaban cosas. Y entonces los judíos, más adelante, esto ya sucedió después de Jesús, ellos hicieron la Guemará. ¿Y qué es la Guemará? La Guemará son los comentarios de la Torá. Y si usted los ve, son, si no mal recuerdo, son 24 tomos. Cada tomo son como 1000 hojas, hermanos. Entonces imagínese usted. Ahora, ¿por qué surge? Les voy a explicar por qué surge. Vamos a Éxodo 35:2. Y solo un ejemplo para que usted se dé cuenta. Les digo que eso nos va a servir más adelante. Éxodo 35, versículo 2. Dice, por ejemplo, esto, 35:2. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo.
Este mandamiento, hermanos, es un mandamiento claro al día de reposo. Lo que no se debe hacer es trabajar, ni tampoco, dice el verso 3, encender fuego. En otros versículos usted va a ver que también Moisés prohíbe llevar carga, prohíbe sembrar, etc. Cosechar también. Ahora, ¿por qué surgen estos libros que yo les dije? Bueno, tanto la Mishnah como la Gemara. Los judíos dijeron lo siguiente. Dijeron, Moisés dijo que no se puede encender fuego. Pero eso significa entonces que debemos estar a oscuras el día de reposo. ¿O significa que debemos encender las velas y no apagarlas en todas las 24 horas? ¿O qué significa? Entonces, como les surgieron dudas a los judíos, la Mishnah y la Gemara es la explicación de, según los rabinos, lo que quiso decir Moisés. Ahora, sus conclusiones a las que llegaron, hermanos, fueron completamente erradas. Por ejemplo, déjenme leerles un versículo de estos, de la Gemara y del Mishnah. Hay un versículo de estos que dice, por cuanto Moisés prohibió encender fuego, le dice a los judíos, dejen sus puertas entrecerradas, no sea que en el día entre tanta luz de sol, si tú las dejas abiertas, que parezca que has encendido fuego o luz. Entonces era un mandamiento, que el día de reposo las puertas debían estar entrecerradas, casi completamente cerradas, porque si entraba mucha luz del sol, era como encender fuego. ¿Y qué dijo Moisés? No se puede encender fuego. Otro decía que si tú estabas quizás fuera de tu casa el día de reposo y te agarraba un aguacero y tu ropa se mojaba, te debías quedar ahí, parado, hasta que tus ropas se secaran. Porque llevar las ropas mojadas era cargar, y no se puede llevar carga el día de reposo. ¿Se da usted cuenta de todas las locuras que había, hermanos, en la Mishnah y la Gemara? No hacía falta hacer esos comentarios. ¿Eran qué? Eran mandamientos de hombres. Eso es lo que eran, mandamientos de hombres. Por eso es que cuando escucharon a Jesús dijeron, Él es diferente. Él no predica tradición de hombre. ¿Qué predica? Lo que dice Dios. Y eso, hermanos, pues nos debe a nosotros también de motivar. Nos debe motivar a la hora de predicar, a la hora de escuchar una predicación. Si usted va a escuchar un sermón, tenga cuidado de eso. Todavía hoy hay fariseos y escribas. Es decir, hay gente que todavía, hermanos, tradiciones. Lo que yo pienso, lo que yo creo. Y eso lo único que atrae es a ciegos y a muertos espirituales. ¿Quiénes se juntan para escuchar a personas así? Precisamente a gente, hermanos, que no todavía ha sido alumbrada. Esta predicación no llena el corazón. Hoy todavía hay falsos predicadores hablando tonterías y millones siguiéndoles. Pero si usted predica la autoridad, la palabra de Dios, su predicación será con autoridad. Y tenga esperanza, porque dice que aquellos que lo escuchan se van a dar cuenta. Miren, estos judíos, aunque quizás estaban cegados, se dieron cuenta de algo, que Jesús era diferente. Dice ahí, hermano, volvemos ahí a Marcos, dice que se admiraban. Marcos 1:22 dice, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, porque él era la autoridad de Dios. Recuerdo, hermanos, en una ocasión, y sin ánimos quizás para traer gloria sobre mí mismo, hermanos, pero recuerdo en cierta ocasión que bajé del púlpito y un hombre en un templo se acercó y me dijo, hermano, usted es muy directo. Usted habla cosas muy fuertes. Dice. Y yo le dije, pues solo predicó lo que dice la Biblia. Quizás usted ha escuchado a otros que no lo dicen y por eso parecen fuertes estas palabras. Pero vea usted a Juan el Bautista, vea usted a Jesús. Ellos, hermanos, como dice la expresión coloquial, no tenían pelos en la lengua. Ellos decían lo que Dios dice. Ahora dice el 23, ya vimos entonces la autoridad en sus enseñanzas. Sigue 23, hermanos. Pero había, dice en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres,
Fíjense lo que le dice el demonio. Sé quién eres, dice el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos, otra vez que dice, se asombraron, se quedaron boquiabiertos, de tal manera que discutían o platicaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Jesús no solamente tenía autoridad al enseñar o predicar, diferente a los fariseos, sino que también tenía autoridad sobre los demonios. En ese mismo momento en el que Jesús estaba predicando, uno de sus oyentes reaccionó como nunca jamás lo había hecho. Y esto es muy interesante. Yo me ponía a pensar en esto y llegaba a la misma conclusión que algunos otros predicadores. ¿Cómo es posible, no? Que este hombre, ¿cuántos días de reposo había ido a escuchar? Pero solo, hermanos, con Jesús tuvo esa reacción. Él había escuchado en otras ocasiones, pero había escuchado predicaciones sin autoridad. Por supuesto, aquel que no predica la Biblia, hermanos, no produce nada. Leonard Ravenhill, déjeme citarlo, hermanos. Él hablando de la predicación, él decía lo siguiente, dice, en la lápida de la iglesia moderna, la inscripción que será leída es esta. Él habla de la iglesia moderna y dice, la iglesia está muerta, ¿no? Y cuando tú te acerques a su lápida va a decir esto de la iglesia. Fueron entretenidos, tanto que esto les causó la muerte. Eso es, dice, lo que se va a leer en la iglesia moderna. ¿Por qué? Porque la iglesia moderna, hermanos, en muchas iglesias, van a ser entretenidos. La predicación, ¿qué es? Un monólogo, ¿no? Unos chistecitos, algo gracioso, algo bonito. Y qué fuerte lo que dice él. ¿Por qué murieron? Dice, porque fueron entretenidos. Otra cita de él dice, el santo libro de Dios sufre más ahora por sus expositores que por sus opositores. Fíjense, es un juego de palabras. ¿Por quién sufre más la Biblia? No por sus opositores, dice por sus expositores, porque lo hacen mal. Este demonio, hermanos, reaccionó a la predicación y se retorcía como una babosa cuando le pone sal. Así se comenzó a retorcer este hombre. No resistió la palabra de Jesús. Y dice aquí el versículo, hermanos, versículo 24, que comenzó a quejarse, comenzó a hablar, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Pero una vez que comenzó a hablar, ¿qué hizo Jesús? Dice que le cayó la boca. Literalmente la palabra, hermanos, aquí es ponte un bozal, cállate la boca, es lo que le está diciendo Jesús al demonio. Y es interesante, hermanos, que el demonio no volvió a hablar después de esto. Y salió de esta persona. O sea, obedeció a Jesús. No solamente era sorprendente su reacción ante la palabra, no solo es sorprendente lo que este demonio dijo de Jesús, porque eso era cierto, él era el santo de Dios, sino que después Jesús lo calla y lo saca de este hombre. Para los judíos de aquel entonces, esto era nuevo, esto era diferente, hermanos. Jesús tenía entonces la autoridad para echar fuera demonios. Ya hemos dicho en otros temas que la llegada del Mesías significó una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Satanás se estaba defendiendo con todas sus fuerzas, sacando todas las garras o las uñas, hermanos, para que Jesucristo no le quitara o sacara del trono. Porque Jesús venía a echar fuera al demonio, a destruir todas las obras del diablo. Vamos a Juan 12:31, y Jesucristo dice esto respecto a su enemigo. Juan 12:31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, Jesús a que venía a sacar a patadas a Satanás. Marcos 3:27 también. Marcos 3:27 dice así. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús dice esto de manera figurada de Satanás. Jesús es el hombre más fuerte
que va a venir a atar al hombre fuerte y le va a saquear todos sus bienes. Jesús venía a destruir el imperio de Satanás. Poco a poco lo fue destruyendo, hermanos. Por supuesto, la llegada entonces de Jesús significó que Satanás desplegó todo su batallón. Por eso vemos en los evangelios una y otra vez a Jesús enfrentándose con los demonios. Pero ellos no le pudieron resistir, sino que, hermanos, fueron echados fuera. Entonces, para aquellos que escucharon esto, que vieron esto, fue algo nuevo. La conclusión de este pasaje dice que ellos quedaron sorprendidos, diciendo, ¿qué es esto? Jamás hemos visto esto. Pero la autoridad de Jesús no terminó allí. Verso 29 dice que al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Lucas dice que era una gran fiebre. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Jesús demostró también tener autoridad sobre la enfermedad. Aquel mismo día, hermanos, estamos en el día sábado, en el día de reposo todavía. Jesús termina de salir de la sinagoga y Pedro le dice, ¿sabes qué? Mi suegra está enferma. Ven, ayúdanos. Y entonces, así como salieron de la sinagoga, se van a la casa de Pedro, donde su suegra estaba gravemente enferma, atacada por esta fiebre, y motivado quizás Pedro por lo que había acabado de observar, que Jesús echó fuera al demonio, hermanos, él le dice que vaya a ayudar a su suegra. Jesús se acerca a ella sin ningún ritual, sin pedirle o invocar el nombre de ningún Dios o del Dios verdadero. Él saca a la fiebre. Se dice que en la antigüedad los hechiceros o los exorcistas ambulantes tenían esa costumbre. En el nombre de echo fuera este demonio. Ellos siempre proferían eso, citaban algún nombre. Incluso, pues, los judíos o los cristianos hoy, nosotros también hacemos eso. Y decimos, Señor, en tu nombre, con tu poder sánala. Pero Jesús era Dios, Jesús no tenía que invocar a nadie, ni hacer ningún ritual. Él era Dios y él mismo, él va con la autoridad de Dios. Y dice también el Evangelio de Lucas que él reprendió a la fiebre. Y la fiebre, hermanos, dice el versículo 31. ¿Qué pasó con la fiebre? Dice, inmediatamente le dejó. Hermanos, de paso les quiero decir que esa es la palabra preferida de Marcos. No sé si ya lo había mencionado, pero la palabra preferida de Marcos es inmediatamente. Aunque en nuestro español a veces se traduce de repente, enseguida, luego, inmediatamente, pero en el griego, la palabra es la misma, siempre es la misma. Y está lleno el Evangelio de Marcos está lleno de esta palabra, inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús en el Evangelio de Marcos apurado. Es el siervo no tiene tiempo. Él está, hermanos, cumpliendo con su deber, con su función. Aquí, en este caso, hermanos, después de que Jesús reprende a la fiebre inmediatamente, al instante, dice Lucas, al instante la dejó. Ahora, quizás movida por la gratitud, aunque también podemos decir que la sanidad de Jesús incluyó una infusión de fuerza, la suegra se levanta y comienza a servirles a ellos, es decir, les dio de comer. ¿Por qué decimos esto? Porque después de una fiebre usted termina completamente agotado. Pues probablemente, hermanos, la sanidad de Jesús incluyó una infusión de fuerza. De tal manera que no solo se le fue la fiebre y quedó agotada, ¿no? Y siguió ahí acostada. Sino que quizás la sanidad de Jesús incluyó que le dio también fuerza. La recuperó de tal manera que ella, en gratitud, por supuesto, también le servía. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó muchos que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le
conocían. Marcos va a repetir eso varias veces, que él no dejaba hablar a los demonios. Cristo, hermanos, no acepta que Satanás sea su predicador. Cristo tiene a un único predicador, es Él mismo. Él vino a hablar del Padre y también ha escogido a predicadores, es decir, a cristianos, a nosotros para que hablemos de Él. Pero Él no acepta que Satanás sea su predicador. Por eso callaba a los demonios. Ahora, en esta sección, hermanos, el día estaba por terminar. Dice aquí, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Para los judíos, el día terminaba cuando el sol se ponía. Entonces, el sábado, el día de reposo, hermanos, terminaba a las 6. Una vez que el sol se metía, ya comenzaba el día domingo. O sea que a las 6:1, por así decirlo, a las 6:1 ya no era sábado, ya era domingo. A las 6:1 p.m. ya era domingo. Entonces, entre el final y el inicio de estos días, de sábado y domingo, Jesús siguió trabajando. Esto es muy importante señalar, porque se supone que este era el día de reposo. Y hermanos, Jesús no estaba reposando en el día de reposo, Jesús estaba trabajando en el día de reposo. Él lo dijo en Juan 5:15 al 17. Él dice, mi Padre trabaja todos los días. Porque Dios, hermanos, no descansa. Dios jamás se toma vacaciones. Y no descansa en primera, ¿por qué? Porque no necesita de descansar. Pero en segundo lugar, no descansa, ¿por qué? Porque, hermanos, este mundo no sería el mismo si Dios lo dejara. No es como las amas de casa, ¿no? Que están a lo mejor hirviendo no sé, la pechuga, ¿no? La están hirviendo y ahí la dejan hasta que pasa cierto tiempo y la vienen a ver. Porque ya está lista, ¿no? No, Dios hizo el mundo existe por Él y el mundo subsiste, es otra palabra, hermanos, no es lo mismo existir que subsistir, el mundo subsiste por Él, es decir, se mantiene tal y como está. Si Dios lo abandonara por lo menos un segundo, hermanos, el mundo no sería el mismo, el mundo colapsaría. Entonces, ¿cuántos días trabaja Dios? Dios trabaja todos los días, Dios no descansa. Y Jesús dice que al igual que su Padre, Él nunca descansa. No porque Él quisiera quebrar el día de reposo, que eso es lo que vieron las personas. Dijeron, tú estás quebrantando el día de reposo. No, hermanos, sino que Él estaba lleno de misericordia y de amor y Él quería ayudar a las personas. Eso es lo que hizo en estos versículos, ¿no? Dice del 32 al 34 que Él sanó a muchos enfermos y Él echó fuera a muchos demonios. Jesús volvió a mostrar su poder y autoridad y demostró, hermanos, que en la sinagoga no había sido un destello nada más. Un momentito que le vino el poder y después se le fue. No, Jesús siempre tenía poder para sanar. Los profetas, cuando usted lee a los profetas, usted ve que vino el Espíritu de Dios, hicieron algo sorprendente y después ya no. Con Jesús no fue así. Él estaba lleno de poder. De hecho, usted lo va a leer más adelante en Marcos. Dice que poder salía de Jesús. No solo cuando esa mujer con flujo de sangre se acercó y le tocó el manto, no. Constantemente, hermanos. Usted lo va a leer ahí en Marcos. Que él se encontraba con multitudes y el poder le salía para sanar, para echar fuera demonios. Ninguna enfermedad, ningún demonio, hermanos, le pudo resistir. Todos le obedecían. De hecho, incluso los elementos. Más adelante vamos a leer que el agua, los peces, la tierra, Él tomó lodo, dice que ese lodo lo puso en una persona que no le servían los ojos. Y haciendo referencia a cuando Dios hizo por primera vez al hombre que lo hizo de lodo, ahora Jesús toma lodo, lo pone aquí en los ojos de un ciego y parece que le puso ahí los ojos que le faltaron. Jesús hizo esas cosas. Más adelante vamos a leer que levantó a los muertos con su palabra. Nadie le podía resistir. Ahora, hermanos, una aplicación muy rápida. Todos estos seres, ¿verdad? Hablando de los demonios, hablando de las enfermedades, todos le obedecían. Y a veces siempre se hace esta reflexión y a veces tenemos que preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Tú ya has reconocido su señorío? ¿Te has puesto debajo de la autoridad de Jesús? Mire lo que dice Oseas 11:7. Oseas
11:7 dice así. Y voy a leerlo rápido, hermanos, porque ya el tiempo se me está terminando. Dice Oseas 11:7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión o a la rebeldía contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y también Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Todos le decimos a Dios Padre, ¿no? Y Él aquí nos pregunta, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, también le decimos a Dios Señor. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, dice, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Hermanos, esos dos versículos dicen que el pueblo de Israel llegó a un momento en el que aunque reconocían o alababan a Dios o decían, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, realmente no se comportaban como tal. Sus hechos decían lo contrario, sus palabras, su comportamiento, su forma de vivir. Y hermanos, siempre Dios nos ha hecho hincapié en eso, en que tengamos cuidado con eso, en que lo que decimos creer sea compatible con lo que vivimos. Porque si no es hipocresía, porque si no es engañarnos a nosotros mismos. Y no nos hace tan diferentes ¿a quién? Pues a un religioso. Usted vaya hoy también a una iglesia católica, va a ser casi parecido a lo de acá, ¿no? Haciendo compromisos, diciendo, Señor, te alabamos, y dándose golpes en el pecho, adorando a Cristo. Pero en la semana, viviendo de otra manera. Pero aunque dicen, te adoramos Dios, inclinándose a María. Lo que dicen no es, ni compagina con lo que hacen. Así que debemos tener cuidado. Jeremías 11:7 también. El profeta Jeremías habló fuertemente de esto. Jeremías 11:7. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron. Y esto nos recuerda lo que vimos en la mañana. Israel hizo un pacto, hermanos. Se paró ahí delante de Dios, les rociaron sangre y dijeron, cumpliremos. Pero dice el verso 11:8, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, o sea, todas las maldiciones, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Cuidado con ello. Cuidado con ello, hermanos. Cuidado con creer que estamos bien. Miren, hay una advertencia aquí, no quiero extenderme mucho, pero si usted pone cuidado en las palabras que dice aquí Jeremías 11:8, dice, ten cuidado de tu corazón. No vayas, dice, tras la imaginación de tu malvado corazón. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos llegar a pensar que estamos bien, que estamos haciendo la voluntad de Dios, que le estamos obedeciendo. Pero si le estamos haciendo caso a esto, cuidado. Debemos comparar nuestra vida con la palabra de Dios. Hay otro verso que habla de esto, ahí en Números 15:39. Y yo no lo había visto, hermanos, hasta hace poco que volví a leer Números. Dice Números 15:39. Y aquí es muy claro, hermanos. Este pasaje es muy claro porque Dios les dice, lean mi palabra, mediten en mi palabra y no le hagas caso a tu corazón. Así les dice claramente. Dice 15:39. Para resumirles, hermanos, Dios le dice a Moisés que le mande a los judíos que se hagan en sus ropas unos flecos azules que les van a recordar la palabra de Dios. Dice 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Dice, y no miréis, o sea, no hagan caso de vuestro corazón y de vuestros ojos, o sea, tampoco lo que creo ver, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos los mandamientos. Vean cómo compara
la palabra de Dios con mi corazón o con lo que yo creo. Ver con los ojos es una forma figurada, hermanos, también de decir que a veces el hombre se convence por eso, por lo que ve. Y a veces al ver, hermanos, a veces al ser tan superficiales, tendemos a ser incrédulos. Yo hace un rato, al iniciar el sermón, les conté de una persona, de un milagro que Dios hizo. Y hermanos, si esta persona o si esta niña que oró lo hubiera visto con sus ojos, ¿qué hubiera dicho? Estamos perdidos, ¿no? Esta niña va a morir, la bebé. No hay nadie aquí, estamos muy lejos, nadie nos va a venir a ayudar. Pero no lo miró con los ojos, tampoco lo miró con el corazón. Le hizo caso a Dios, el Dios que todo lo puede, que no hay imposible para él. Y le pidió algo a Dios. Dios pudo haber dicho que no. Eso es importante que nosotros también recordemos. Porque nosotros, así como creemos en los milagros, creemos en un Dios soberano que puede decir no. Y dejar que esta niña muera, esta bebé. Eso lo puede hacer Dios. Pero por lo menos en esta ocasión Él dijo sí y movió, hermanos, cosas imposibles. Creo que yo no lo dije. Pero este paquete que llegó, hermanos, esa caja que llegó, había sido enviada 5 meses antes por una maestra de escuela dominical a ese lugar. ¿Cómo llegó en ese momento preciso? Dios lo hizo todo posible. Así que eso es lo que debemos hacer, hermanos. Creer en Dios, creer en la palabra, creer en el Dios de la Biblia. Y eso precisamente nos lleva a esa otra aplicación. Porque podemos ver la ayuda de Jesús al sanar a estos enfermos, ayudar a estos endemoniados. Su gracia y su misericordia. Él miró la dolencia humana, la enfermedad y empatizó con los humanos. A pesar de que Jesús, hermanos, nunca se enfermó porque Él era sin pecado. A pesar de que Jesús nunca padeció ese tipo de cosas. Pero Él miró la bajeza humana y les digo, los socorrió, los ayudó. No sabemos cuántas enfermedades, pero todas dice que las sanó. Y en ese punto, hermanos, debemos también conectar con ese pasaje nosotros. Yo no sé en esos momentos qué preocupación tenga usted, qué enfermedad, qué problema legítimo esté usted pasando. A lo mejor está padeciendo dolencia, tristeza, ansiedad, no lo sé. Pero usted debe recordar a Jesús que presenta en los evangelios. Ese Jesús que echa fuera la enfermedad, los demonios, que dice que estuvo ahí toda la noche, sanando. Dice que la ciudad se agolpó y le traían y le traían y le traían personas, y Él los sanó. Dice el Salmo 103, versículo 3, que Él es el que te ayuda en todas tus dolencias. El Salmo 34, 4 dice, este pobre clamó y Dios lo ayudó y lo libró de todos sus temores. Dios hace eso, hermanos. Pero para finalizar, vamos al versículo 35. Bueno, por demás está decir que Él ayudó a un leproso, que entra dentro de lo que dijimos, ¿no? Que Él sanó enfermos o demostró autoridad, ¿no? Sobre enfermos. No voy, les digo, a tocar ya eso. Quiero terminar versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Hermanos, una cosa más allí. A pesar de todo lo ocupado que estaba Jesús, Él se daba tiempo para orar. Él se había acostado muy noche ese domingo, porque ya había iniciado el domingo. Se había acostado muy noche porque pasó toda esa noche sanando, ayudando y echando fuera demonios. Eso no impidió que se levantara muy de mañana, a pesar de que se había desmadrugado, por así decirlo. Se levantó muy de mañana y ¿qué hacía? Oraba. Esto debe nuevamente recordarnos, hermanos, que debemos ir a la oración. Que debemos dedicarle más tiempo a la oración. Dwight Moody citaba a un predicador de nombre Trench, y él hablando de la oración, él decía, Señor, qué gran cambio produciría en nosotros pasar por lo menos 1 hora en tu presencia. ¿Qué cargas tan pesadas nos quitaría del pecho? Dice,
¿Qué refrigerio sería como una lluvia en verano? Nos arrodillamos y alrededor todo baja, y nos subimos, y nosotros, dice, subimos, y todo, cerca y lejos, se destaca en el nítido horizonte. Somos débiles al caer de rodillas, somos fuertes al levantarnos. ¿Por qué pues, dice, caminamos con los hombros caídos, abrumados, llenos de temores, de cuitas, de ansiedades y problemas, cuando sería tan fácil obtener el remedio? ¿Cuál es el remedio? Orar. ¿Por qué hemos de ser tan débiles y fríos, dice, angustiados, ansiosos, cuando orando tendremos paz? Jesús oraba, hermanos, y eso le daba ánimo y fuerzas. Él no era un superhombre. Él, a pesar de ser Dios, ¿qué tenía que hacer? Orar también. Esto es importante, hermanos. Ahora, finalizo yo con esto. Dice ahí el versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ahora yo me preguntaba, hermanos, ¿cuál fue el resultado de esto? ¿De veras Capernaum, esa ciudad con tantos milagros, se arrodilló ante Jesús, creyó en Jesús? Lo triste de esta historia es que no. Vamos a Lucas 10:13, ahí vamos a concluir. Lucas 10:13 al 16, dice así. Lucas 10, del 13 al 16, dice: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Son nombres de ciudades, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el infierno, aquí la palabra es Hades, infierno serás abatida. Nos es triste saber que estas ciudades, a pesar de que Jesús hizo muchos milagros, no creyeron. Sí, buscaban al Jesús milagrero, al Jesús que los ayudaba, al Jesús que los alimentaba, pero no al Jesús que les decía: arrepiéntanse, dejen sus pecados y síganme. A ese no querían, querían al milagrero. Mucha gente, hermano, sigue siendo así. Sigue buscando a Dios, ¿por qué? Porque le dijeron que les va a dar algo Dios, que los va a sanar, que los va a ayudar, que los va a sacar de los problemas. No, vamos a ver más adelante, hermanos, que el mayor problema del hombre no es ese, sino sus pecados. Por eso él, cuando ve a un paralítico, lo primero que le dice que es: sánate, ¿no? Que puedas andar. No, lo primero que le dice al paralítico es: tus pecados te son perdonados. Es el problema más grande del hombre. Así que es triste quizás que Capernaum fue así. Y debe ser una advertencia para nosotros también. ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Un milagrero? ¿O realmente estamos buscando dejar nuestro pecado, dejar nuestra mala vida y seguirlo a Él? Vamos a orar, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie y demos gracias al Señor. Oremos. Padre Santo, gracias por tu autoridad y tu poder, porque no había otro como tú. Tú predicabas como quien tiene autoridad, no como los escribas. Tú echabas fuera a los demonios. Tú sanabas cualquier enfermedad, ninguna podía contigo. Todas eran sanadas y 100% recuperados los hombres. Señor, te alabamos por ello, porque el mayor milagro fue ese: que vinieras a este mundo y que murieras por nosotros los pecadores. Te damos gracias, Señor, en esta hora por ello, por este día, por esta reflexión, y también queremos interceder, como ya se nos comentaba, por mi papá, por nuestro hermano Gabriel, para que le ayudes en su salud, Señor, le fortalezcas también en aquellas dolencias que él pueda presentar en estos momentos, Señor. Como ya estudiamos hoy, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que, Señor, sanas ciertamente en base a tu voluntad, y eso lo sabemos, pero, Señor, tenemos la confianza de que cuando es tu voluntad, tú sanas, tú limpias, tú rescatas, tú levantas a los que están en el lecho de la enfermedad para ponerlos de pie, como hiciste con la suegra de Pedro. Señor, intercedemos entonces por él y rogamos, Señor, también tu cuidado y bendición para esta semana que vamos a iniciar, porque lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.